Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nuestro tema es la Revolución Liberal de Eloy Alfaro. La Revolución Liberal fue un proceso de transformación política y económica dentro de la República del Ecuador, que salió el 5 de junio de 1895 en la ciudad de Santiago de Guayaquil, con un desconocimiento del gobierno nacional por parte de las autoridades locales, provocando un enfrentamiento bélico entre los liberales, en su mayoría del litoral, y los conservadores, iniciando así la Guerra Civil Ecuatoriana, tras la cual posteriormente fueron derrotados los gobiernos sucesores al garcianismo y se impusieron los gobiernos liberales. Los liberales auspiciados por la banca guayaquileña y los agroexportadores del litoral fueron liderados por el general Eloy Alfaro, quien luego de ser proclamado jefe supremo del Guayas, inició una campaña militar que terminó con la rendición del gobierno nacional conservador, presidido de la forma interina por Vicente Lucio Salazar en Quito. En 1896, tras varios meses como jefe supremo, se convocó una asamblea constituyente en Guayaquil. Sin embargo, en días previos de dicha convención ocurrió el denominado Gran Incendio que obligó a suspender las sesiones. Luego fue reinstalada en la asamblea en Quito. Al año siguiente se aprobó la constitución y se proclamó a Alfaro como presidente de la República. Alfaro ocupó la presidencia ecuatoriana desde el 17 de enero de 1897 hasta el 31 de agosto de 1901, periodo conocido como el primer alfarismo, en la cual se priorizó la construcción del ferrocarril andino, que debía servir de enlace entre la ciudad de Guayaquil y Quito. El progresivo aislamiento de la Iglesia Católica con respecto al poder, durante este periodo los liberales hicieron frente a la restauración católica. Tras los resultados de las elecciones de 1901, al primer alfarismo le sucedió el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez de Caviedes, quien sobresalía como figura del gran partido liberal y que estuvo en el bando alfarista desde antes de la revolución. Sin embargo, paulatinamente se distanció de Alfaro, apartándolo de los más altos cargos políticos. Plaza generó nuevas alianzas ideológicas, aunque no suspendió la política liberal implantada por el alfarismo. Al final de su periodo de gobierno, en 1905, Plaza apoyó la candidatura de Lizardo García, otro rival de la facción alfarista. García ganó las elecciones en 1905, sin embargo, su periodo de gobierno duró solo un año, al perpetrarse un golpe de Estado en su contra. En 1906, Eloy Alfaro dirigió varios levantamientos, con el propósito de desconocer el gobierno de Lizardo García, e iniciando una campaña militar que concluyó con la proclamación de una nueva jefatura suprema de Alfaro. El segundo alfarismo inició convocando una nueva asamblea constituyente, lo que llevó a establecer a Eloy Alfaro como presidente y decretándolo definitivamente el laicismo con la separación Iglesia de Estado. Durante este periodo se vio la célebre llegada del ferrocarril andino a Quito, concluyendo su ruta. Sin embargo, nuevas alianzas entre detractores del alfarismo lograron generar en la población una importante desconfianza e impopularidad de Alfaro. El segundo alfarismo concluyó el 11 de agosto de 1911 con la renuncia de Alfaro a la presidencia. Tras la renuncia de Eloy Alfaro y su posterior exilio a Panamá, las elecciones de 1911 dieron como ganador a Emilio Estrada Carmona, quien falleció durante su mandato. Inmediatamente se instaura el segundo placismo y Alfaro planea dar un nuevo golpe de Estado. Sin embargo, al llegar a Guayaquil es detenido, llevado hasta Quito y encarcelado por órdenes de Plaza. Finalmente, el 28 de enero de 1912, una turba popular impulsada por el clero, conservadores y liberales placistas invadió la cárcel en donde se encontraba Alfaro. Familiares y coidarios lo lincharon y dispararon, mientras que Alfaro fue arrastrado por las calles de Quito y finalmente incinerado. Con la muerte de Alfaro, Plaza se afianzó en el poder, ganando las elecciones en 1912 y contando con el apoyo del sector bancario. Plaza, luego de su periodo de gobierno comprendido entre los años 1912 y 1916, tuvo control absoluto sobre los gobiernos de Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba. Finalmente, el ininterrumpido control liberal terminó el 9 de julio de 1925 con el estallido de la Revolución Juliana. La revolución es considerada uno de los episodios más importantes de la historia ecuatoriana, debido a su impacto en la política y en la sociedad. Entre los principales aspectos de esta revolución está la implantación del laicismo en el Ecuador, con lo cual la Iglesia y el Estado fueron formalmente separados. Otras áreas donde hubo cambios significativos respecto al Estado que imparten desde la colonia
se enfocaron en permitir la libertad de culto, la confiscación de los bienes eclesiásticos, la abolición del catolicismo como religión estatal, la enseñanza laica y el divorcio. Gracias. La plutocracia, el gobierno del dinero. En el caso de nuestro país se refiere al dominio del Estado, en el que los sectores poderosos de la costa, hablamos de la burguesía bancaria, agroexportadora y comercial, que a través del comercio internacional de cacao habían adquirido importantes fortunas ligadas a la banca. Esto ocurre entre los años 1912 y 1925. Luego del asesinato de Eloy Alfaro, el general Leonidas Plaza tomó el poder. Concilió con el ala conservadora y eclesiástica y otorgó más poder político a la banca guayaquileña. Durante este tiempo, los bancos no tenían una moneda oficial como tal. Por ello, cada uno emitía su propio papel moneda. Esto causó un gran desorden económico para la nación. En 1920 subió al poder José Luis Tamayo, representante de la plutocracia de Guayaquil. En este gobierno fue inevitable una crisis económica. El gobierno impuso medidas económicas en las que no se afectaran a las clases poderosas. Esto obviamente iba a tener reacción por parte de los trabajadores. En 1922, sectores obreros y artesanos organizaron protestas, movilizaciones para reclamar sus derechos. El 15 de noviembre hubo paro general. Trabajadores salieron a las calles de Guayaquil a marchar. Esto disgustó a los del gobierno, quienes enviaron policías y militares a acabar con esto sin importar las medidas. En el gobierno de Tamayo se dio la peor masacre de la historia del Ecuador. 9 de julio de 1925. Un grupo de militares progresistas dieron un golpe de Estado. Realizaron varias reformas que beneficiaron a la clase media. Diferentes fuerzas políticas se reagruparon. Empezaron a formar los primeros partidos políticos de Ecuador. Para 1926, Ecuador fue comandado por Isidro Ayora, quien ejecutó las principales reformas del progresismo. Fundó el Banco Central, en el cual se estableció como único emisor de la moneda oficial de Ecuador, el sucre. Así dio fin el poder desmedido de la banca guayaquileña. Causas de la Revolución Liberal. La Revolución Liberal tuvo como causa principal la intención de las facciones liberales de acabar con la etapa de gobiernos conservadores. A pesar de haber sido piezas fundamentales en el derrocamiento de Ventimilla, Eloy Alfaro y el liberalismo costeño fueron marginados de la política y de las altas esferas del poder, pues se estableció en Quito un terco gobierno que olvidó y descuidó totalmente las aspiraciones e inquietudes de los pueblos de la costa. Desde años antes se habían iniciado en el agrocosteño varios movimientos de carácter reivindicatorio, llamados montoneras, los cuales estaban conformados por una heterogénea mezcla de campesinos, pequeños agricultores y trabajadores agrarios en general. Y fue así como Eloy Alfaro, quien comprendiendo la realidad social y económica que vivía el pueblo ecuatoriano, se unió al pueblo costeño y tomó la bandera de la lucha mucho más allá de lo que proponían los liberales teóricos. Consecuencias de la Revolución Liberal. La Revolución Liberal no solo consistió en un cambio de gobierno. Las medidas adoptadas significaron que se viviera una transformación tanto social, política y económica en Ecuador. El 5 de junio de 1895, en Guayaquil, triunfó la Revolución Liberal. De esta manera, quedó proclamado como jefe de República del Estado el general Eloy Alfaro. 2 semanas después, viajó a Guayaquil, donde fue recibido como un héroe de carácter sencillo y afable, y reverenciado por muchísimos de sus compatriotas. Su extraordinaria obra, de indudable proyección nacional, le ha sobrevivido y es la prueba del valor de los ideales por los que luchó.
pero los errores políticos de su segunda presidencia crearon un estado de fermentación social que acabó con él y con sus más cercanos allegados. Eloy Alfaro murió vilmente asesinado el 28 de enero de 1912, episodio que dejó una mancha negra en la historia del Ecuador por este reprochable hecho. El tema que voy a tratar es sobre las montoneras. Las montoneras fueron probablemente uno de los más importantes fenómenos de la movilización social que se dio en el siglo XIX a partir del año de 1825. Su base social estaba el campesinado, el cual incluía a los peones de las haciendas, a pequeños propietarios y a los trabajadores sueltos, como los desmonteros y sembradores. Toda la tropa montanera usaban los caballos. Estas particulares circunstancias dio paso a que los montoneros tengan una mayor facilidad de habituallamiento de la movilidad, operatividad y una más rápida desmovilización. Eloy Alfaro fue muy afamado como el insurgente liberal y poco después lanzó su primer campaña militar en contra de la dictadura de Ventimiglia. Después, Eloy Alfaro logró convertirse presidente de la República entre los años de 1907 a 1911. Poco después viajó a la ciudad de Guayaquil, donde un grupo de soldados ingresó al Palacio de la Gobernación a atacar, pero gracias a los guardias de seguridad de Alfaro, él logró salvarse. En esta época hubieron muchos conflictos, en el cual no podía tener calma el país. Y en el momento que tuvieron un momento de paz fue cuando se realizó la movilización patriótica. Gracias. Mi tema es la primera Asamblea Constituyente. La primera Constitución liberal tras la Revolución del 5 de junio de 1895 eligió presidente al general Eloy Alfaro Delgado. Se eliminó la pena de muerte para aquellas personas que asesinaban y cometían parricidios y estableció la libertad de culto. Convocó una nueva Asamblea Constituyente, donde ellos empezaron sus sesiones y fue en Guayaquil el 12 de enero de 1897 y concluyeron en Quito. Esta constitución duró 9 años y en el poder lo tenía el general Eloy Alfaro Delgado. La historia constitucional del Ecuador se remonta en el año de 1830, en que se redacta la primera constitución ecuatoriana. La constitución vigente fue promulgada en el año de 2008, siendo la 21ª en regir el ordenamiento jurídico del país. Entre las principales cartas magnas se encuentra la de 1830, por ser la primera. La de 1843 fue denominada como la Carta de la Esclavitud. La de 1869 fue denominada como la Carta Negra. La de 1906, también denominada como la Constitución Atea. La de 1979 fue la primera desde que retornó a la democracia. Y la de 1998, anterior a la actualmente vigente, que es la del 2008. Las constituciones ecuatorianas han estructurado el poder de manera república, en la mayoría de las veces como democráticas, salvo excepciones, y en cuanto a la separación de poderes, han dividido al Estado en los tradicionales poderes, cuáles el ejecutivo, el legislativo y judicial, los mismos que pasaron a denominarse funciones y que a partir del 2008 pasaron a ser 5 tras el aumento de las funciones electoral y transparencia y control social. Buenos días, compañeros. Mi tema es el estallido revolucionario. Respondiendo al llamado del líder radical, el 13 de febrero se producía en Milagro el levantamiento armado del general Pedro Jacinto Maidoña y Enrique Valdés Camacho, cuya montonera atacó el ferrocarril de la costa, se dirigió en él al interior. El 17, Vinces proclama la jefatura suprema de Alfaro
mientras las montoneras se multiplicaban en toda la cuenca de Guayaquil y Manabí. El 20, conservadores insurreccionaban a la guarnición de Ibarra y proclamaban la jefatura suprema de Camilo Ponce Ortiz, iniciando con ello la lucha en la Sierra Norte. Acosado el gobierno, recurrió entonces a la censura de la prensa y a una recluta general en pueblos de la costa, provocando fuga de los paralelamente en las sierras central y norte se formaban columnas insurgentes liberales y conservadoras que operaban coordinadamente, ponían en jaque las fuerzas gubernamentales. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, mi tema es Revolución Liberal de Eloy Alfaro. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la venta de la bandera. En el año 1894 marcó un nuevo repunto político para las fuerzas insurgentes del liberalismo. Gracias al estallido del escándalo de la venta de la bandera, tuvo episodio internacional protagonizado por el gobierno de Luis Cordero y particularmente por su gobernador en la provincia de Guaya, el expresidente Coamaño. En el marco de la guerra que Japón libraba con China, se permitió que Chile haga uso de la bandera ecuatoriana para vender el crucero de la Guerra Esmeralda, pues este país no había declarado posición frente a dicha guerra, mientras que Chile se había declarado neutral, lo que le impedía vender armamento a cualquiera de los dos bandos. Así que Japón, Chile y un banco estadounidense vieron en el Ecuador que no se había pronunciado en esa guerra, al intermediario ideal para dicha transacción. Fue contactado el influyente gobernador Coamaño, de muy buena relación con Chile, quien además trabajó de cerca con el cónsul ecuatoriano en Valparaíso, Luis Noguera. El paso en falso que cometieron Coamaño y Noguera fue permitir que luego de la venta a Ecuador del escándalo de la inmediata reventa de este al Japón de embarcación zarpara de Chile izando la bandera ecuatoriana y no la japonesa. La opinión república ecuatoriana se inflamó de coraje por la que consideraba una humillación al honor nacional que venía a sumarse a los militares a los múltiples negocios anteriores del gobierno de la argolla. Fue así que bajó la convocatoria liberal. Gente de las más altas diversas tendencias empezaron a formar asambleas y juntas cívicas en varias ciudades del país para juzgar la conducta oficial y condenar al gobierno. En la provincia de Los Ríos surgieron nuevamente las montoneras liberales, por lo que el Ejecutivo declaró al ejército en estado de campaña y otorgó facultades extraordinarias al gobierno de esa provincia. En 1895, la protesta popular se volvió irrefrenable. Coamaño fue obligado a renunciar a su cargo de gobernador de Guayas, no sin que antes la policía disparara contra los manifestantes. Gracias.